Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Y para continuar, nuestro siguiente invitado nos dirá cuáles son las buenas prácticas en las políticas públicas. Él es Víctor Emanuel Mares Ruiz, coordinador de consultorías en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en políticas públicas y una licenciatura en políticas y gestión social. Su ámbito profesional se centra en la investigación de políticas y gestión pública, derechos humanos y desarrollo social en la Ciudad de México. Asimismo, ha formado parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, desarrollándose en los terrenos antes señalados. Vamos con él y con Jacqueline Loaz del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Yasmín, como siempre, por la presentación. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jacqueline. Muy bien. Qué bueno, pues nos da mucho gusto. Oye, yo empezaría resaltando que la Ciudad de México tiene una escuela. Así es. Y tiene una escuela de administración pública. Efectivamente. Y creo que muy pocas personas han de saberlo, ¿no? ¿Desde hace cuánto existe la Escuela de Administración Pública? Bueno, la Escuela de Administración Pública sale por decreto en la Gaceta de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en diciembre de 2008. Y en 2009 entra en funciones. Desde 2009 hemos venido trabajando por profesionalizar al servicio público de la Ciudad de México y bueno, también para abonar a la transformación del modelo de gestión y fortalecer las políticas públicas de nuestra ciudad. ¿Solamente es para personas servidoras públicas, la escuela? Sí. O sea, tienes que ser servidor público o servidora pública para poder tomar las maestrías, los diplomados, los seminarios que dan ahí. Efectivamente, ahorita nosotros como Escuela de Administración Pública somos una escuela de gobierno y para el gobierno. Muy bien, pues me parece maravilloso tener esta aclaración y para que vean que ahí hay maestros y bien exigentes, por lo que dicen. Oye, Víctor, desde la perspectiva de la escuela, sí. Hace un ratito platicábamos con Chuy sobre lo que es el papel. ¿Qué opinión les amerita a ustedes este programa? Muy bien, bueno, como te comentaba, Jacqueline, desde la Escuela de Administración Pública, una de nuestras funciones, de nuestras atribuciones, es contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas y contribuir también a este fortalecimiento, cambio del modelo de gestión que tenemos en la Ciudad de México. Para nosotros, el PAPED es una herramienta fundamental en la Ciudad de México que contribuye justamente a contender contra un problema central en nuestra ciudad, que es la discriminación. Entonces, desde nuestra perspectiva, como Escuela de Administración Pública orientada a este fortalecimiento de las políticas públicas, creemos que la experiencia que ha tenido el Consejo y a través de su programa, que es el PAPED, es fundamental y puede ser retomada por otros entes de la Administración Pública de la Ciudad de México que tienen programas similares o actividades interinstitucionales, pero también por otras entidades de la República Mexicana. Entonces creemos que el PAPED juega un papel fundamental en materia de derechos humanos, en materia de no discriminación y sobre todo que tiene en su diseño y en su implementación elementos muy importantes para poder llegar a un buen terreno en cuanto... ¿Cuáles son esos elementos? Mira, hace rato Chuy justamente comentaba algunos de los aspectos que me parece que son muy relevantes en cuanto a diseño y cuanto a implementación de la política pública antidiscriminación en la Ciudad de México. Por un lado tenemos que es un programa interinstitucional. Sabemos que los problemas públicos que vivimos hoy en día, que nos aquejan hoy en día, no son problemas sencillos, son problemas multidimensionales. En esa misma sintonía tenemos que atender esos problemas públicos, no solamente desde un área de gobierno, sino tenemos que atenderlo en su conjunto para poder contender contra esas problemáticas. Uno de los rasgos característicos y que es fundamental en el PAPED es justamente esta articulación interinstitucional para llegar al cumplimiento de objetivos, de metas e incluso de líneas de acción que tiene e indicadores. Entonces su composición es importante en lo interinstitucional y también porque define objetivos, metas claras e indicadores que nos ayudan a monitorear el desempeño de cada una de las instancias. ¿Cuál es la
participación de la escuela en el PAPED entonces? Nosotros, como Escuela de Administración Pública, sobre todo tenemos un área de investigación y consultoría. Entonces, lo que nosotros buscamos es dar ciertos elementos, metodologías a las áreas del gobierno de la Ciudad de México para que puedan mejorar su práctica. En este sentido, con COPRED hemos tenido un muy buen aliado porque nos ha invitado a debatir, a emitir algún tipo de recomendaciones sobre el diseño propiamente de lo que es el programa, de lo que es el PAPED, pero también en cuanto al método que tienen para el monitoreo y la evaluación del propio programa. Entonces nosotros hemos contribuido en el fortalecimiento de su metodología de diseño, en su metodología de monitoreo y evaluación. Algo que me parece digno de destacar de esta interacción que hemos tenido entre la escuela y el consejo es una recomendación que nosotros tuvimos ya en años anteriores, era que el PAPED tenía que transitar de una visión anual a una visión multianual. Son ustedes los responsables. Bueno, Chuy, Pablo y por supuesto tú tienen toda la autoría de esta No, pero esta es que me parece maravilloso, pues, porque en un año hacer un programa, evaluarlo, mandar informes y además volver a hacer otro, digo, sí, por supuesto. Es muy complejo, pues, claro. Es difícil. Yo no sé si todas y todos los que nos estén mirando el día de hoy entiendan el concepto de indicador. ¿Qué es un indicador y para qué sirve un indicador en un programa como estos? Bueno, un indicador nos sirve, como su nombre lo indica, para saber en qué medida está funcionando un elemento. En este caso, los indicadores nos permiten saber en qué medida los diferentes entes que participan en la implementación del COPRED están dando cumplimiento a lo que se acordó realizarían en las líneas de acción. Te pongo un ejemplo muy claro. Si nosotros como Escuela de Administración Pública, que también habría que decirlo, participamos no solamente como un ente consultivo, sino también como un ente responsable claro. dentro del PAPED. Claro. Nosotros nos comprometemos a realizar 5 cursos o 3 cursos en materia de igualdad y no discriminación a lo largo de un año. Nuestro indicador tendría que, por un lado, avanzar a saber si cumplimos con la impartición de esos 3 o 5 cursos. Además, tendríamos que saber esa actividad que nosotros generamos como Escuela de Administración Pública, qué tipo de incidencia tiene en la forma de cómo los servidores públicos se comportan. Es decir, si sirvió. Si sirvió o no. No nomás si lo hiciste, exactamente, sino además si sirvió. Eso es parte de una buena batería de indicadores, como el PAPED lo tiene, no solamente conocer en qué medida se están brindando los bienes y servicios, que nuestro ejemplo sería el curso, claro, sino también conocer qué impacto, qué resultados ha tenido esta actividad en los servidores públicos, ¿no? En el caso concreto. Claro, porque todo un ejercicio como esto y lo que significa la planeación, la evaluación, la sistematización, al final tenemos que saber si se modificó y si se alcanzó lo que se estaba buscando. Efectivamente. ¿Qué pasa cuando no se alcanza el indicador? ¿Cuál es la reflexión? La reflexión es, estuvo mal la línea, estuvo mal el indicador, estuvo mal el ente. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué recomiendan? Esta pregunta me parece fundamental. Tradicionalmente en los gobiernos, habría que decirlo, el monitoreo y la evaluación se ha concebido como una suerte de fiscalización. Exacto. De si no cumplimos con lo que acordamos en un plano, en un programa, va a venir la instancia de control y nos va a dar un castigo, ¿no? Por no cumplir con eso. En realidad el monitoreo y la evaluación dentro de las políticas públicas y dentro de la gestión pública no es su propósito esta suerte de fiscalización. Lo que tenemos que saber es que si no cumplimos con un indicador, tratar de conocer cuáles fueron los motivos, las causas de no cumplir con esa actividad y tratar de transformarlas en el diseño o en la forma en cómo estamos operando nuestra estrategia, nuestra acción. Entonces, lo que quiero decir con esto es el indicador. Cuando no se cumple, tenemos que saber qué es lo que está pasando, cuáles son esas causas para que no lleguemos al cumplimiento de este objetivo y modificar nuestro programa o nuestra acción. Entonces, nos permite conocer qué elementos tenemos que modificar
modificar para que nuestra actuación tenga una mayor incidencia dentro del problema público. Claro, hay que saber qué es lo que falló y por qué falló y entonces darle la modificación que fuera necesaria. En esta idea de los programas, y no solamente me refiero al PAPET, sino en general a los que tiene el gobierno de la ciudad, muchas veces he escuchado que ustedes dicen que son buenas prácticas. ¿Por qué es una buena práctica tener un programa para prevenir la discriminación o un programa, otros, el sectorial que nos decían, o otros institucionales? ¿Por qué es bueno que un gobierno tenga estas prácticas? Muy bien, bueno, aquí me gustaría contextualizar muy rápidamente. Hoy en día me parece que a nivel internacional tenemos una fuerte desconfianza de la ciudadanía a lo que hacen los gobiernos. En el país y en la ciudad no escapamos de ello. Entonces, para dar mayor certeza a la ciudadanía de que las actividades que realizamos, que las acciones que implementamos dan buenos resultados, tenemos que fortalecer nuestras políticas públicas. ¿Qué es esto de fortalecer las políticas públicas? Bueno, tener mayor evidencia, mayores datos, mayor información que nos permita tener una mejor actuación, un mejor diseño de las políticas. Esto no surge de la nada. Tenemos que voltear a ver qué se está haciendo en otras latitudes en la materia, saber qué está funcionando y qué no está funcionando también, y poder implementarlo en lo que nosotros hacemos. Entonces, tener esta relación con buenas prácticas nos permite tener mejores políticas públicas y mejores resultados para la ciudadanía. Lo que hacemos en la Ciudad de México, me parece que hay que decirlo, siempre hemos sido una ciudad que en materia de políticas públicas es toda la vanguardia. En materia de derechos humanos, en materia de combate a las desigualdades. Entonces, acciones como lo que hoy es el PAPET, me parece que no solamente es una actuación por parte del gobierno de la Ciudad de México para contender contra la discriminación, sino para ayudar a otras entidades federativas a poder impulsar esta política pública. Víctor, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias a la Escuela de Administración Pública. Un gran abrazo a Leo, que sé que siempre está con nosotros apoyándonos. Y con ustedes vamos a un corte y regresamos. Hasta luego.